Roca negra. Zabuza, explica. Ella no parecía divertida en lo más mínimo ahora. Sí, tal vez debería haberle advertido, pero en realidad no había esperado que el pez caminante apareciera, había estado esperando una carta. Esta es Kisame. El pez dio una pequeña ola descarada, su sonrisa aguda se hizo más grande. Puedes conocerlo como miembro de los 7 espadachines originales y portador de Sameada, o quizás por sus hazañas, algunas de las cuales incluyen hazañas como matar al daimyo más reciente de Mizuno Kuni, la destrucción de la aldea Tatami, su aceptación en el prestigiosa organización Akatsuki. Kisame hizo un gesto hacia las nubes rojas en su túnica, y por derrotar al campeón reinante de 12 años de la competencia anual de comer sushimi de Tanzakugai. Mai no estaba divertida, ni Ao. Los Ambu, sin embargo, lo eran mucho. Creo que soy capaz de reconocer a uno de nuestros criminales más buscados, Zabuza. No es exactamente una cara que olvidarías. Uno de los Ambu se rió rápidamente, se encontró en el extremo receptor de la mirada de Mei y se dio cuenta de que era exactamente donde no quería estar. Zabuza se encogió de hombros desde su posición contra la pared. Tú preguntaste. Quería que explicaras lo que estaba haciendo en nuestro búnker, no que me lo presentaras. No sé, puede ser que ustedes dos se cayeron bien. Mei parecía ser unos segundos preciosos lejos de golpear él en su lugar, muy probablemente con agua o tal vez no. Ahora, Zabuza. Pensé que si existía la posibilidad de que terminara necesitando asesinar a Tsukuyomi, pediría consejo a la única persona que conozco que lo había hecho antes. Aparentemente, ese consejo es mejor compartirlo cara a cara, porque todavía no he recibido una carta y sé con certeza que el correo viaja mucho más rápido que Kisame. El Landshark se encogió de hombros. Era cierto, seguía distrayéndose con la gente para matar y con nuevos alimentos para probar, y no lo haga comenzar en festivales. Una vez pasó una semana atrapado en uno porque seguía encontrando nuevos vendedores. A Pain no le había divertido, pero Conan le ganó una pequeña sonrisa, así que lo consideró una gran victoria. No fue fácil lograr que mostrara una emoción positiva. La ira, desafortunadamente, no fue tan difícil para un grupo de shinobi deshonesto de rango S pegados en una cueva para provocar a la mujer. Fue, sin embargo, muy aterrador. La gente no evitaba meterse con Conan porque ella era la favorita de Pain. La gente no se metía con Pain porque Conan generalmente estaba parado a su lado. ¿Pensaste que podrías decirme que ibas a seguir mis pasos y esperar que no estuviera aquí para eso? Kisame se agarró el pecho con fingida angustia. Me rompes el corazón, Zabuza-chan. Mierda, cara de pez. Jeje, él me ama. Mei frunció el ceño ante el shinobi de piel azul. Por un lado, era un rino shinobi de rango S que había matado a su último daimyo y puede haber permitido indirectamente que Yagura comenzara su purga. Por otro lado, era un shinobi de rango S con una historia de asesinatos de daimyo. Ella podría usar eso ahora. Déjame asegurarme de que entiendo. Mei cruzó los brazos sobre el pecho. Has venido hasta aquí porque quieres ayudar a Zabuza a matar a un daimyo, ¿verdad? Bueno, no completamente. Kisame se rascó la parte posterior de la cabeza con un poco de vergüenza. Fue principalmente porque estoy aburrida y Sameada estaba hambrienta. Sí, eso sonaba como Kisame bien. ¿Sabes qué? En este punto, no importa quién quiera ayudarnos, tomaremos todos los cuerpos capaces que podamos obtener, incluso si fuera el propio Orochimaru. Mei se volvió hacia Zabuza. Eres responsable de él mientras él está aquí, ¿entendido? Una mirada a Kisame lo mostró haciendo todo lo posible para parecer lo más inocente posible, y Zabuza lanzó un gemido. Ni siquiera había sido un poco convincente. Entiendo. Bien, creo que esa pequeña sorpresa concluye esta reunión. Mei-sama, Mei-sama. Un joven rebelde atravesó la puerta y entró en la espalda de Kisame, dejando caer el pergamino firmemente agarrado en sus manos a los pies de Zabuza mientras se derramaba al suelo. Mi nariz. Él gimió. Zabuza se agachó para recoger el pergamino, olisqueando el aire mientras regresaba a su posición normal. Los dos espadachines se miraron y Zabuza lanzó un resoplido divertido. Sí, el niño había logrado sangrar la nariz en la espalda de Kisame. Fue bastante afortunado de que Kisame hubiera retenido a Sameada para aterrorizar aún más a los rebeldes cuando llegó. Sacudiendo la cabeza, Zabuza abrió el pergamino y comenzó a hojearlo. Su propio gruñido sonó en toda la habitación y atrajo la atención de todos, desde el niño sangrante hacia él. ¿Qué pasa, Zabuza? Preguntó Aomei y se dejó caer sobre la mesa con un pequeño gemido. Por favor, dime que no son más complicaciones. Era como si el universo hubiera decidido que ella sería su diversión para el día. Depende de lo que consideres una complicación.
Zabuza arrojó el pergamino a Ao, quien lo atrapó con destreza aparentemente. Nuestros espías nos enviaron eso mientras nos comunicábamos con ellos para organizar que nuestros amigos aquí se colaran en Kirigakure. Con Tsukuyomi ausente, se concentraron en tratar de descubrir quién había dejado atrás. Solo llegué a la primera foto y no es bonito. ¿Tienen fotos? Kisame levantó una ceja. ¿Los pegaron en el pergamino o algo así? Solo los metí mientras lo enrollaban. Kisame pensó por un momento. Eso sería un verdadero dolor de cabeza si tuvieran más que unos pocos. Tendrías que usar una mesa bastante larga para evitar que se derramen mientras lo enrollas. Si recién comenzaran desde abajo, podrían rodar uno en el pergamino a la vez en una mesa pequeña. Sí, pero no parecía arrugado. Tenían que tener mucho espacio para hacerlo de esa manera también. No lo sé. Zabuza se encogió de hombros. Tal vez había dos de ellos trabajando juntos y uno de ellos desenrolló su lado mientras el otro enrollaba la imagen en el suyo. Oh, sí. Eso funcionaría, ¿no? Si ustedes, caballeros, están por terminar. Como Mei, no parecía divertido. Kisame y Zabuza compartieron una mirada antes de encogerse de hombros simultáneamente. Seguro. Ao sacudió la cabeza pero terminó de colocar las fotos del pergamino sobre la mesa. Como dijo Zabuza, hemos recibido noticias de nuestros espías sobre algunos de los recién llegados a Kirigakure. Es probable que nos encontremos con estos individuos cuando lancemos nuestro ataque, por lo que sería una buena idea familiarizarse con ellos. El mayor shinobi frunció el ceño. Desafortunadamente no tenemos ningún nombre en absoluto, aunque nuestros espías nos aseguran que los individuos aquí son los más importantes entre los lobos, y han hecho todo lo posible para incluir tantas observaciones sobre ellos como sea posible. El que tiene el pelo plateado, dijo Zabuza, no hay forma de que no sea Ataque Kakashi. Lo reconocería en cualquier lugar después de mi último encuentro. Eso llamó la atención de los Anbu de inmediato. Todos sabían sobre Ataque Kakashi, pero en estos días la mayoría de los Anbu en servicio al menos habían trabajado con él y una gran cantidad se había entrenado con el hombre. El escuadrón de Anbu se acercó a la mesa, vertiendo sobre las imágenes y soltando una corriente de maldiciones. Empeoró cuando vieron su rostro sonriente en la imagen al lado. ¿Ataque Kakashi imitará a Shianko?, preguntó uno de ellos. ¿Cómo diablos logró eso? Oye, ese es el hijo de Yakushi-sensei también, ¿no?, señaló otro, el que habla con Oto Kunoichi. Por el amor de Dios, ¿cuántas personas tiene bajo su influencia? Era la primera vez que Kiri Shinobi había escuchado hablar a alguien más que a su líder de escuadrón. ¿Reconoces más de ellos? Ao preguntó. ¿Puede proporcionar alguna información sobre ellos? Creo que ya estarás familiarizado con Ataque Kakashi, es bastante conocido y aparentemente te has encontrado con él antes. El Anbu miró a Zabuza, quien asintió. Sí, no necesitamos escuchar nada más sobre ese hijo de puta. Ese hijo de puta es un Konoha Shinobi. Es un hijo de puta y está trabajando con Tsukuyomi. Desafortunadamente no puedo decir que te equivocas en ninguna de las dos cuentas. Si pudiéramos mantenernos en el tema, por favor. Ao los interrumpió. Sí, por supuesto. El que está a su lado con la piña morada para el pelo es Tokubetsu Hinin Mitarashi Anko. ¿Solo un Tokubetsu Hinin? Zabuza resopló. Ella no debería ser un problema. Rápidamente se dio cuenta de que podría estar gravemente equivocado cuando todo el escuadrón Anbu se giró lentamente para mirarlo. Mitarashi Anko es el segundo al mando de Kit, y el mejor interrogador que Konoha tiene después del propio Morino Ibiki. Ella es, en esencia, su aprendiz. También es la ex aprendiz de Orochimaru y posee el contrato de invocación de serpientes. Entonces probablemente alguien a quien evitar, preguntó Kisame. Ya sabes, ser capturado por, al menos. Ella no es la más orientada al combate, pero tiene la sed de sangre suficiente para darles a los dos una carrera por su dinero. Oh, en ese caso creo que me gusta este. Kisame sonrió. Hey, Zabuza-chan. Suena como nuestro tipo de mujer. No soy lo suficientemente tonta como para arrastrarme a la cama con locos, especialmente cuando ella se tortura. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Apuesto a que es salvaje. Apuesto a que no es algo bueno en este caso. Kisame hizo una pausa antes de encogerse de hombros. Probablemente tengas razón, pero no lo sabré a menos que lo intente. Buena suerte. Rió uno de los Anbu. Muchos hombres en Konoha lo han intentado, pero cualquiera que diga estar con ella está lleno de mierda. Me encanta un buen desafío. Seducir a un enemigo kunoichi que se especializa en tortura e interrogatorio mientras estás en el campo de batalla, no solo contra ella sino contra las fuerzas del hombre con el que está trabajando. Zabuza sacudió la cabeza. Supongo que es un desafío tan bueno como cualquier otro. Caballeros, subrayó Ao, esto es importante.
Puede cotillar y costillarse entre sí en sus habitaciones, pero salve a su pijamada hasta que los asuntos de los adultos se hayan resuelto. El ambú tosió brevemente para aclararse la garganta antes de continuar como si nada hubiera pasado. El joven aquí es hijo de uno de los profesionales médicos más prominentes de Konoha. Técnicamente es solo un genin, pero eso se debe a priorizar su crecimiento en el campo médico en lugar de refinar sus habilidades de shinobi. Su habilidad para mantener a sus camaradas en la pelea no se debe subestimar, y de lo contrario las heridas fatales podrían revertirse en su presencia. El que está a su lado no lo sé por su nombre, pero creo que fue incluida en un informe presentado por Tsnin Nara. El otro ambú le dirigió extrañas miradas desde detrás de sus máscaras. Fue un día lento, ¿de acuerdo? Nadie te pregunta cuando estás leyendo un informe. Mei no estaba contenta de ver a Zabuza, Kisame e incluso Aoa sentir de acuerdo con los agentes de Ambú. Tendría que ser más consciente de las actividades de sus subordinados en el futuro. Continuando con lo que sabemos, sin embargo, creo que ella tiene una habilidad de línea de sangre propia, un tipo elemental, y es una subordinada de alto rango de Orochimaru. Basado en la cantidad de fotos que la involucran, supongo que esos dos jóvenes también son enviados por Orochimaru. Lo que me preocupa es que Kabuto también está en muchas de ellas, lo que podría significar que ha estado en Konoha como una especie de agente durmiente porque los dioses saben cuánto tiempo. Eso, él está tratando de ponerse con la mujer. Ofreció Kisame. Ella no es mala para los ojos. Eso es una posibilidad, sí. Sin embargo, me parece poco probable. Kisame se encogió de hombros solo tratando de ayudar. Sí, gracias. El ambú se vertió sobre el resto de las imágenes, frunciendo el ceño detrás de su máscara. No reconozco a nadie más aquí, aunque hay algo inquietante sobre el de la máscara. Son lobos, gruñó Zabuza. La mayoría de ellos usan máscaras naranjas en espiral. Kisame avanzó de inmediato y escaneó las imágenes para encontrar la máscara descrita. Al encontrarlo cerca del fondo usado por una mujer con una capa negra, dejó escapar una risa profunda que casi lo hizo llorar. Jaja. Así que ese era el negocio personal del que tenía que ocuparse. ¿Usted la conoce? Demonios, sí, la conozco, esa es mi pequeña Koai. Sonrió Kisame. Será mejor que esperes que tu shinobi también la conozca, es probable que sea la más peligrosa del grupo. ¿Tu Koai? Detrás de sus vendajes, Zabuza frunció el ceño. No me digas que ya estás tratando de entrenar a tu reemplazo. No, ella es otro miembro de Akatsuki. Cuídala, recientemente mató a Uchiha Itachi. Eso le valió la mirada de todos en la sala. Uchiha Itachi era prácticamente una leyenda, el hombre del saco que abandonó Konoha después de matar a uno de sus clanes más destacados. Uchiha Itachi. El Uchiha Itachi. Mei buscó aclaraciones. Ese es. Él había sido mi compañero, pero ella lo mató justo antes de irse por asuntos personales. Aparentemente, eso la llevó aquí. Ao miró a través del pergamino para ver qué piezas adicionales habían logrado incluir los espías, y casi dejó caer la maldita cosa. Sí, puedo ver por qué lo haría. Él frunció el ceño. Aparentemente, cuando llegó, estaba buscando a Tsukuyomi, su hijo. Kisame se rascó la parte posterior de la cabeza. Sabía que era una mujer mayor, pero no creía que fuera lo suficientemente mayor como para tener un hombre adulto como hijo. Se rascó la barbilla pensando, aún así, por la edad que debe tener, no parece tener más de 25 días. Me quedaría con ella cualquier día. ¿Cuál es su nombre? A Mei realmente no le importaba escuchar lo deseable que Kisame encontró a una mujer, aunque admitiría curiosidad por la apariencia de la otra mujer y cómo había logrado mantenerla. Tobi. Kisame sonrió ampliamente. Y ella es una buena chica. Lo has rastreado todo en la habitación. Temari estaba de pie con los puños en las caderas, pero su abanico no estaba lejos de su alcance y la persona frente a ella lo sabía. Este es un buen establecimiento y estás remojando completamente las alfombras. Miraron detrás de ellos la blanca nieve que marcaba su camino y agacharon la cabeza. Ve, lleva tu trasero al baño y sécate. Temari sacudió la cabeza decepcionada mientras Deidara se marchaba porque ella era la única madura aquí. La mitad de ellos eran lo suficientemente mayores como para tener hijos. Por el amor de Dios. Dioses arriba, uno de ellos lo hizo, su padre.
Sin ella allí, probablemente se las arreglarían para morir de hambre dentro de un restaurante. Miró a Sasori y Kankuro, que estaban sentados en el suelo en la esquina, jugueteando con un poco de material de marionetas, y entablando una discusión profunda sobre los dioses. Sabían que, probablemente muñecas. Dirigió su atención a Gaara, que había reclamado las mantas de una de las camas, y estaba acurrucada junto a la chimenea. Perdida para el mundo, había jugado en la nieve hasta que sus dedos se congelaron, su cara estaba roja, y la sonrisa no desapareció de su rostro. No pasó mucho tiempo después de que ese agotamiento había logrado alcanzarlo y arrastrarlo a la tierra de los sueños. Estos momentos la hicieron apreciar aún más lo que Naruto había hecho por su hermano. Sin embargo, ella trató de no pensar demasiado en ello. Siempre la hacía extrañarlo más, y en momentos como este, cuando no le gustaría nada más que acurrucarse con él antes del fuego, solo convertía sus imaginaciones en tormentos personales. Iba a compensarlo la próxima vez que lo viera, se aseguraría de ello. Recogiendo el paquete de Tanuki que era Gaara, lo movió a su cama y se arrastró a su lado para tomar una siesta. No era exactamente lo mismo, pero ella disfrutaba la oportunidad de pasar tiempo con él ahora que Ichibi no lo estaba afectando negativamente. Había recuperado a su hermano, o tal vez simplemente había ganado un hijo, y le encantaba cada minuto. Ociosamente, notó que su cama todavía tenía sus mantas, y se preguntó quién terminaría durmiendo sin ellas más tarde. Realmente dudaba que Gaara los rindiera. Mientras se quedaba dormida, no pudo evitar sentir que se había olvidado de alguien más que de los brazos del sueño. Naruto, envolviéndola rápidamente, la hizo descartar los pensamientos. Había mejores cosas para ocupar su atención. El problema con Kirigakure era que, a diferencia de las bases rebeldes, la gente vivía en hogares permanentes. Aquí era una aldea, no un campamento militar, y eso significaba que Shinobi no residía en un área convenientemente separada por rango. El Anbu de Konoha había recibido las ubicaciones conocidas de algunos de los shinobis de más alto rango de Yagura, lo que podría confirmarse por las casas más grandes y elaboradas que podían pagar con su aumento salarial en toda la ciudad, pero tendrían que pasar por distritos que podría estar habitada por cualquier cosa, desde civiles comunes hasta leales de Kirigakure de cualquier rango. La falta de separación no fue el único problema. A diferencia de Konoha, donde los edificios eran una combinación mixta de varios estilos, la mayoría de los edificios aquí eran generalmente uniformes y, desafortunadamente, poseían muchas ventanas. Los edificios de Konoha generalmente poseían ventanas en el frente y ocasionalmente en los lados. Si hubiera una segunda historia, podría haber una arriba mirando hacia la parte trasera del edificio, pero aquí en Kirigakure los grandes edificios cilíndricos tenían ventanas a su alrededor. Fueron muchos testigos posibles y el Anbu no pudo verlos a todos a la vez. Tendrían que hacer todo lo posible para evitarlos, pero sería imposible no exponerse a un número generoso de ellos. La noche tardía trajo consigo la ventaja de que la mayoría de los residentes de Kirigakure dormían profundamente, pero se sabía que Shinobi mantenía horarios extraños, dependiendo de las publicaciones y las misiones preferidas. Los Shinobi también eran típicamente adversos a la luz, y cualquier persona en este momento probablemente no tendría sus luces encendidas en sus hogares, lo que los haría un objetivo demasiado obvio para cualquiera en las calles a esta hora. Peor aún, los lobos estaban más paranoicos sobre posibles infiltrados, extremadamente inquietos, o no confiaban en sus aliados Kiri, porque una patrulla de ellos rodeaba las tiendas que habían instalado en algunas de las calles laterales, y negocios abandonados independientemente de la razón, eran un obstáculo adicional para evitar en su búsqueda de los capitanes de Kirigakure. Redwater to Blackrock, la radio de corto alcance crujió en el oído del líder Anbu a un volumen tan bajo que la mayoría de Chunin no podría escucharlo. A tu lado el objetivo 4 está abajo, esperando órdenes. Roca Negra. Copia ese Redwater, el objetivo 4 está abajo. Muévete para ayudar a Golden Cloud en el objetivo 2. Redwater. Golden Cloud objetivo 2, copia. La radio se apagó para devolver al mundo a un silencio misterioso, mientras Blackrock continuaba hacia su propio objetivo solo para congelarse antes de salir de uno de los callejones de Kirigakure. Una mirada detrás de él mostró a un perro en el otro extremo y, aunque no eran raros en Kirigakure, tampoco eran comunes desde el comienzo de la rebelión de la línea de sangre hace tantos años. Lo que realmente lo hizo destacar fue la forma en que permanecía completamente inmóvil, mirándolo con ojos antinaturalmente inteligentes. La poca luz que proporcionaba la luna se absorbía en el pelaje oscuro que cubría la mayor parte, pero brillaba en la parte inferior y las patas blancas. Blackrock conocía a ese perro y ese perro conocía a Blackrock. Lo que era peor, conocía al dueño de los perros. Blackrock, Taro elige los nombres esta vez. Suji. Por supuesto que sería él, uno de los únicos no Inuzuka con la audición de un perro. Lo hizo, Inu Taicho.
Una mirada por encima de él mostró a Kakashi agachado en uno de los edificios, su cabello plateado brillando a la luz de la luna y su gruñona máscara de lobo casi brillando como si también reflejara la luz del sol. Nueva máscara. Te queda bien, aunque no puedo estar de acuerdo con cómo la obtuviste. Kakashi se encogió de hombros y solo confirmó su identidad. Realmente solo pregunté, pero si te refieres a mí ayudando a los lobos, realmente no deberías sorprenderte. ¿Y por qué es eso? Porque el hijo de Minato Sensei está con ellos. Es natural que esté aquí para ayudarlo. Blackrock, Souji, apretó los dientes y frunció el ceño con desagrado. La lealtad de Kakashi al Yondaime Hokage era bien conocida y excedía cualquier lealtad que tuviera hacia cualquier otra cosa, incluido Konoha. Eso nunca se había pensado como un problema, pero parecería que el hijo de su sensei era más importante que la amada aldea de su sensei. Souji deseaba no haber entendido esa lógica, pero aunque el amor de Minato por la aldea era grande, su deseo de tener una familia propia siempre fue mucho mayor. Hubo quienes creyeron que había salvado la aldea por el bien de su familia, únicamente para que tuvieran un lugar donde vivir a salvo cuando él se fuera. Si hubiera pensado que estarían mejor en otro lugar, probablemente los habría alejado y nadie podría decir si hubiera regresado para salvar a Konoha después o hubiera vivido una vida tranquila con ellos lejos del mundo de Shinobi. Ya veo. No sabíamos que la familia de Minato-sama había sobrevivido. Se había tomado muy en serio su protección y muy pocos sabían quién era su esposa, menos aún conocían a sus hijos. Aquellos que necesitaban saberlo, pero supongo que la mayoría de la vieja guardia probablemente ya se haya retirado de Anbu. Esto nos pone en una situación interesante, ¿no es así, Taicho? Realmente no. Kakashi se encogió de hombros y, por el rabillo del ojo, Souji observó a otro perro arrastrarse hasta el otro extremo del callejón y tomar asiento. Realmente no me importa si Asuma te ordenó que ayudaras a los rebeldes o por qué razón, ni me importa qué órdenes te dieron los rebeldes. Demonios, tampoco me importa su causa. Los lobos tenían planes para este lugar y has ayudado a interrumpirlos. El hijo de Sensei no está contento con eso, lo que significa que no estoy contento con eso. El suave rechinar de la hoja dibujada sonó en el aire cuando tanto de Kakashi capturó la luz de la luna. Solo hay una forma de que todo esto termine, Souji, pero no tiene que involucrar a tu escuadrón. Souji desenvainó sus propias cuchillas, dagas gemelas del largo y medio de Kuma y estándar. ¿Me estás diciendo que debería correr, entonces? Deberías conocernos mejor que eso. Creo que sí, Souji. Kakashi comenzó a girar ociosamente su tanto entre sus dedos, completamente relajado. Normalmente Souji podría estar irritado con alguien que lo descarta como una amenaza, pero este era el propio ataque. Kakashi ser reconocido como un igual, o al menos una amenaza suficiente para tomarlo en serio, fue un gran honor que no se había ganado todavía, lo creas o no. No tengo problemas contigo o tu escuadrón. Esto no es nada personal, simplemente un conflicto de negocios. ¿Entonces nos dejarás volver a Konoha como fracasados? Souji se burló. Pensé que tu padre habría sido un mejor ejemplo para ti. Se arrepintió casi tan pronto como salió de sus labios, y con los ojos muy abiertos observó a Kakashi tensarse, cada músculo enroscado y listo para entrar en acción. Después de un momento tenso, pareció disiparse y él reanudó su postura relajada, pero el Sharingan que giraba en su máscara mostró que ella controlaba cuidadosamente la ira que ardía dentro del antiguo comandante Anbu. Cuídate, Blackrock. Me harás reconsiderar ser tan generoso en el futuro. ¿Generoso? ¿HMM? ¿Crees que te permitimos matar objetivos 3 y 4 solo porque nos benefició? Preguntó Kakashi. Bueno, supongo que sí. Se encogió de hombros. Pero le dimos a tu escuadrón la oportunidad de escapar antes de ir tras ellos al menos. ¿Qué? Golden Cloud a Blackrock, hemos sido descubiertos en el objetivo 2. Repito, hemos sido descubiertos en el objetivo 2. La radio sonó con la voz de pánico de Taru. Calentamiento Golden Cloud y Redwater para Exfil Tango. Aconseje el posible compromiso de los objetivos 1, 2 y 5. Los lobos tienen nuestro aroma. Kakashi agitó su mano, invitándolo a aprovechar la oportunidad para responder a su equipo. Blackrock. Objetivo comprendido, copia Golden Cloud, Aguas Rojas, Purple Ski, Bluegrass Exfil inmediatamente. Golden Cloud, Aguas Rojas no van a Exfil Tango, repito, no procedo a Exfil Tango, radios comprometidas. Reconocer e ir en silencio. O silencio durante varios segundos estresantes antes de que la radio volviera a sonar. Golden Cloud copia, quedando en silencio. Copia para Redwater. Radio apagada. Bluegrass. Purpleski está deprimido, llévala a Exfil pero están detrás de nosotros. Me estoy quedando en silencio pero no puedo llegar a su radio en este momento, copia. Entendido, Bluegrass.
Sácala de allí. Blackrock cortando la radio. ¿Ves? Les dimos una oportunidad, pero no vamos a ser fáciles contigo. Kakashi sacudió la cabeza. No, te conozco demasiado bien como para darte una salida. Si quieres una, tendrás que trabajar para conseguirla. Che, debería haberlo imaginado. Kakashi se encogió de hombros otra vez. Como dije, solo un conflicto de negocios. Personalmente, recomendaría volver a Konoha, pero es tu decisión. La hoja dejó de girar en sus manos. Pero si sales, dale mis saludos a Taru, ¿verdad? Sabes que Asuma tendrá tu trasero por esto, ¿no? La máscara de lobo se ladeó a un lado. ¿Por qué tendría que hacer eso? Por trabajar con el enemigo. ¿Enemigo? La copia ninja se rió entre dientes. No estoy trabajando con el enemigo. Estás aquí, ¿verdad? Quizás. Souji prácticamente podía ver la sonrisa que debía ocultarse detrás de la máscara de Kakashi. Pero no lo eres, ¿recuerdas? Konoha es neutral en los asuntos de Kirigakure. No Yagura, Tsukuyomi. ¿Cooperación entre países? Sugirió sin convicción. Nami no Kuni es un aliado, después de todo. Eso no va a funcionar en Konoha. Kakashi dio otro de sus perezosos encogimientos de hombros. Eso es solo si logras llegar a casa. Probablemente deberías correr ahora. No tengo nada en tu contra, pero los lobos no están muy contentos de que hayas matado a sus hermanos. ¿Y solo me vas a dejar? Por supuesto, disfrutan de una buena cacería. 3 máscaras idénticas se unieron a Kakashi en el techo, tanto dibujado, y los perros en el callejón desaparecieron en pequeñas nubes de humo. Volteando al comandante Anbu retirado, el pájaro Souji se precipitó por uno de los callejones, con lobos detrás. Kakashi negó con la cabeza y lo vio correr, y un cuarto lobo vino a pararse detrás de él. Golden Cloud y Red Water se dirigían hacia Tango. Asumiendo el procedimiento estándar, se dirigirán a Foxtrot o Zulu ahora que han sido comprometidos. Lleven a Wolves a ambos por si acaso, pero sabiendo que Taru irán hacia Exfil Hotel. Enfoque ahí. Ai, Inwoji. ¿Enviar a Anbu a un área plagada de lobos? Kakashi se burló. ¿Qué idea más estúpida? Ambos tenían el mismo maldito entrenamiento. Envainando su tanto, sacó el último libro de Jiraiya y pasó a su página marcada para reanudar su lectura. Si los rebeldes estaban dispuestos a intentar tal operación, entonces sin duda se estaban acercando mucho a tratar de poner fin a esta guerra. Sabiendo eso, había pocas posibilidades de que Kakashi volviera a su cama, lo cual era una pena. Anko realmente había elegido un lugar excelente para que Tsukuyomi se quedara. Las chicas eran fantásticas. Y suponía que las habitaciones tampoco estaban tan mal. Los objetivos 3 y 4 fueron eliminados, pero de acuerdo con Ataque Kakashi, a quien encontré en mi camino hacia el objetivo 5, se nos permitió llegar a ellos porque de alguna manera benefició a los lobos. Si se cree que sabían de nuestra presencia desde entonces al principio, y me temo que pudo haber sido. ¿Cómo? Preguntó Mei. ¿Cómo pudo haberlo sabido? Sé que no tenemos más fugas. Zabuza había eliminado con toda suficiencia todas y cada una de las filtraciones que tenían en el consejo, recordándole con cada una que él le había dicho que había demasiadas personas con tan alta autorización dentro de la rebelión. Supe por primera vez que Kakashi estaba cerca cuando vi una de sus invocaciones de perros. Si los tenía patrullando, probablemente reconocerían nuestro olor, ya que la mayoría de nosotros hemos trabajado con él al menos una vez. Sabiendo que Kakashi estaba entre ellos antes de irnos, tengo que tomar toda la culpa de tal descuido. Las operaciones en el extranjero generalmente no hacen uso de la eliminación de olores, debido a la falta de equivalentes Inuzuka en la mayoría de las aldeas. Probablemente deberías haber estado preparado para su convocatoria, pero no podrías haber esperado que los tuviera activos a la vez. El robo sería demasiado perjudicial si esperan nuestro asalto en cualquier momento. Mei eliminó parte de la culpa, pero dejó la mayor parte para que él se hiciera cargo. ¿Dijo algo más que podría ayudarnos a saber para qué están preparados? No hay mucho. Blackrock frunció el ceño detrás de su máscara. El permitirnos eliminar a 2 de los capitanes leales indica que los lobos no están en los mejores términos con Kirigakure en este momento, algo respaldado por sus patrullas alrededor de su campamento dentro de la aldea. Al mismo tiempo, no se nos permitió lograr incluso la mitad de nuestro objetivo, lo que indica que necesitan a Kiri lo suficientemente fuerte como para tener una oportunidad contra nosotros. ¿Crees que tienen la intención de apuñalar a los leales por la espalda? Sé que tienen la intención de apuñalarlos por la espalda. No sé si esa era la intención original cuando se unieron, pero es obvio que las relaciones se han deteriorado. Más allá de eso, todo lo que dijo fue personal, ya que me reconoció a mí y a Golden Cloud, y se refirió a por nuestro nombre.
Mencionó que era un mero conflicto de negocios y que si era inteligente, mi escuadrón y yo regresaríamos a Konoha. Mei guardó silencio por un momento, un ceño pensativo tirando de sus labios pintados. ¿Podrías? Mei Dono. ¿Volverán tú y tu escuadrón a Konoha como él sugirió? Souji se movió un poco, incómodo, antes de sacudir la cabeza. Honestamente, probablemente sea un buen consejo y me inclino a creer que fue proporcionado porque no quería que le ocurriera daño a ningún Konoha Shinobi, pero al mismo tiempo somos Anbu y el Godaime Okage nos dio nuestras órdenes. Konoha nunca retrocede a menos que terminen con la ventaja. No es tan reconfortante como pensé que podría ser, frunció el ceño Mei, pero aprecio tu dedicación y sincera honestidad. Mis disculpas, Souji inclinó su cabeza, pero como Kakashi mencionó, no estamos aquí. Konoha es neutral en este conflicto. Por mucho que nos gustaría verte victorioso, nuestros intereses están en impedir que Tsukuyomi gane más terreno de lo que están viendo tu rebelión. ¿Se supone que eso es más reconfortante? Mientras Tsukuyomi se vincule con los leales, haremos todo lo posible para unirlos a todos. Supongo que es algo más reconfortante, gracias. Blackrock dio otro asentimiento superficial. Por supuesto, Mei Dono. Frunció el ceño detrás de su máscara por un segundo antes de preguntar. Puede que no lo sepas, pero han regresado otros miembros de mi escuadrón. Purple y Blue regresaron primero, están en la enfermería en este momento. Entiendo que debería estar bien. ¿Rojo y dorado? Preguntó ganando una sacudida de su cabeza. No, lo siento. No he escuchado nada sobre ellos. Maldiciendo internamente, Blackrock hizo una profunda inclinación de cabeza. Gracias, Mei Dono. Te lo agradezco. Si me disculpan, me gustaría comprobarlo. Antes de que pudiera terminar, un rebelde abrió la puerta y la sostuvo para dos figuras ensangrentadas que cojearon tras él. Mis más sinceras disculpas. El rebelde se dobló en una reverencia baja en su posición de pie. Se negaron a ir a la enfermería hasta que le informaron. Mei-sama. Está bien, Ari. Ella se despidió de él cuando Blackrock se apresuró a ayudar a sus camaradas a llegar al centro de la habitación. Notifique a la enfermería que necesitan estar preparados para 2 pacientes más, para que cuando terminen no tengan que esperar ayuda. De inmediato, Mei-sama. Con otra reverencia, abandonaron la habitación con un sólido clic en la pesada puerta. La atención de Mei se dirigió a los 2 agentes Anbu y se dio cuenta de que parecía mucho peor de cerca. Ninguno de los dos había escapado con menos de una docena de cortes profundos que, incluso mientras observaba, se filtraba sangre debajo de sus uniformes modificados. El líquido carmesí cubría casi cada centímetro de su piel y una buena parte de su cabello, y solo por una mirada podía ver que ambos tenían varios huesos rotos y muchos moretones futuros a juzgar por el olor, lo que podía atravesar con el olor a sangre y sudor. También habían tenido un poco de fuego recientemente. El cabello quemado era una fragancia con la que tenía más experiencia de la que estaba dispuesta a admitir. El cabello largo y la capacidad de escupir lava a veces no eran una buena combinación. ¿Ustedes dos tenían algo que informar? Mei se puso manos a la obra no solo porque estaba desesperada por buenas noticias, sino porque cuanto antes terminaran, antes podrían recibir atención médica. Parece que Blackrock llegó aquí antes que nosotros. Golden Cloud soltó una breve carcajada salpicando pedazos de sangre por todo el piso de concreto del búnker. Así que probablemente tengas la esencia, pero si nada más puedo confirmar que los lobos no son solo el nivel Anbu, sino que probablemente estén entrenados por Anbu. Dio otra tos sanguinolenta que indicaba que probablemente tenía una costilla en el pulmón. En este momento Blackrock anunció que las comunicaciones se habían visto comprometidas, así que nos sumergimos en Tango, pero no solo vimos a los lobos dirigiéndose a Foxtrot y Zulu, la alternativa estándar cuando falla el Tango, sino que habían tendido una emboscada más grande en el hotel. Mei le lanzó a Blackrock una mirada inquisitiva. Las ubicaciones de Exfil se basan en las fronteras de las aldeas, y se refieren a ciertos encabezados de brújula. Evita la confusión si otro escuadrón termina uniéndose a una misión. Souji frunció el ceño. Aparentemente eso funcionó en nuestra contra esta vez. ¿Y cuál es el significado de hotel? Una alternativa no estándar. Cada escuadrón tiene un exfil preferido para cuando todo va completamente de lado y el hotel es nuestro. No tengo dudas de que los lobos lo sabían debido a ataque Kakashi. Blackrock se volvió hacia Golden Cloud. Él envía sus saludos, por cierto. Golden Cloud escupió una gota de sangre en el suelo. Encantador, me alegra que esté pensando en mí. Redwater dio una risa seca que rápidamente se convirtió en una tos dolorida. No había sangre, pero probablemente tenía una costilla rota o 2. Creo que es un informe suficiente por ahora, gracias caballeros.
Mei asintió con la cabeza antes de volverse hacia Blackrock. ¿Puedo confiar en ti para llevarlos a la enfermería? Espero. Por supuesto. Bien. Si ves a Zabuza o Ao, hazle saber que es hora, tenemos que estar listos antes de que tengan la oportunidad. Entendido, si no los veo, enviaré a alguien a buscarlos. Tirando los brazos de Golden Claw y Red Water alrededor de su cuello, los ayudó a salir de la habitación. Kakashi había estado en lo cierto, no lo habían facilitado. Juegos 102, B para adultos. Lo que pasaba con una batalla de shinobi era que a menudo era silenciosa y secreta, una lucha realizada bajo las narices de los lugareños ajenos, ya que ambos representaban los intereses en conflicto de sus aldeas. Lo que pasaba con una guerra shinobi era que había tantos participantes que era imposible llevarlo a cabo de manera discreta. La guerra civil entre los leales y la rebelión fue definitivamente pequeña para una guerra shinobi, pero ciertamente no fue una escaramuza. Dado que los lobos sin duda alertaron al resto de Kirigakure, no había posibilidad de lanzar ningún tipo de asalto oculto, por lo que los rebeldes decidieron abandonar todo pensamiento secreto en favor de un asalto frontal directo en la puerta sur. El único problema era que no se encontraba ninguna puerta sur. Mei, Ao, Zabuza, Aku y Chojiro estaban de pie al frente del ejército rebelde. Kisame estaba justo detrás de Aku porque era la más fácil de ver y miraba la enorme pared blanca. No era el blanquecino normal de las paredes descoloridas que habían sobrevivido décadas de contener la niebla sangrienta, sino más bien un blanco brillante y brillante que parecía brillar cuando el sol naciente brillaba sobre él. Zabuza lo miró por un momento antes de inclinarse sobre Aku para darle un codazo a Kisame. Oye, ¿te parecen escamas? Esa otra broma de pescado, Zabuza-chan. Aún así lo examinó de nuevo él mismo. Oye, podrías estar haciendo algo allí. Ao. Era todo lo que Mei necesitaba decir para que el viejo cazador ninja entendiera y activara su Byakugan. Realmente no puedo decir cómo se ve la textura, admitió. Todo está lleno de chakra. ¿Chakra? Zabuza lo miró de nuevo y sacudió la cabeza. Creo que encontramos esa serpiente gigante. ¿Serpiente gigante?, preguntó Kisame con una sonrisa divertida. ¿De qué trata eso? Recibimos informes de que vino en busca de Tsukuyomi y mencionaron lo grande que era. Mei sacudió la cabeza con incredulidad. No es nada comparado con verlo usted mismo. ¿Eso es una serpiente ese? Trata de no molestarte, Chojiro. Ao ni siquiera miró al joven tembloroso, pero con su Byakugan escondido detrás de su parche en el ojo que sabía lo que realmente llamaba su atención. Ao. Fue solo un consejo amistoso, Mei-sama. Se defendió antes de añadir en voz baja. En el día, nos enojamos después de haberlo matado. Zabuza y Xia me dieron resoplidos divertidos, mientras Aku escondía su sonrisa detrás de su mano. Mei estaba menos que divertido y Chojiro solo pareció perder más confianza cuando su rostro se iluminó considerablemente. Independientemente de eso, este no es el lugar ni el momento. Mei frotó su pulgar sobre la mejilla del joven espadachín. No te preocupes por Ao, tengo fe en ti, Chojiro-kun. H.I. Mei-sama. Y así volvió su confianza, un fuego ardiendo en sus ojos. Ao, Kisame y Zabuza se miraron antes de poner los ojos en blanco y Aku ahogó su risa ante la facilidad con la que la hermosa mujer mayor lo manipulaba. Entonces, ¿cuál es el plan para la serpiente? Acabamos de lanzar Suiton Jutsu y esperamos que se disipe. Zabuza rodó el cuello en una serie de grietas y estallidos antes de alcanzar a su amado Kubikirich. Suena bien para mí. Kisame mostró sus afilados dientes. Pero no importa, si Sameada y yo tenemos algo para comer primero. La espada en cuestión dio un estruendo complacido ante la idea, y las vendas que generalmente la cubrían comenzaron a caer al suelo con anticipación. Oye, ¿cuándo aprendiste ese truco, Sameada? La espada solo dio otro rugido complacido, transmitiendo con ella una satisfacción satisfecha al sorprender nuevamente a su portador. Todos estos años y todavía no conoces tu espada, Zabuza se ató. Sé que es único, pero incluso tú deberías ser capaz de resolverlo. Cállate, Zabuza-chan. Cualquier punk demasiado musculoso puede hackear con ese cuchillo de cocina que compensa demasiado. Una espada como Sameada aquí requiere habilidad y habilidad. La espada de piel de tiburón emitió un retumbar aún más fuerte, obviamente disfrutando de los elogios y la atención que se le prodigaba. Damas, las dos son bonitas. Ao interrumpió. ¿Puedes besarte después de que hayamos recuperado a Kirigakure? Che, cállate, viejo bastardo. Sí, no puedes llamarme bonita y luego decir lo mismo de alguien como Zabuza-chan. Me lastimarás los sentimientos. El comentario de Kisame obtuvo una mirada plana de Ao y una mirada de advertencia de Mei. Todos ustedes, deténganlo.
Ella ordenó a Aku y Chojiro son los únicos que se toman esto en serio, deberían avergonzarse de ustedes mismos. Ao bajó levemente la cabeza ante el castigo, pero Kisame y Zabuza se miraron realmente no. Ellos corearon les ganó a ambos una mirada aún más ardiente y cuando pudieron comenzar a ver el vapor que se elevaba de sus hombros expuestos, decidieron que probablemente era mejor dejar de fumar mientras estaban adelante, y todavía los tenían a ambos. No estamos atacando a la serpiente directamente. Por alguna razón, se sentía mal que ella lo llamara serpiente. Las serpientes eran pequeñas e hicieron todo lo posible para evitar a los humanos. Esta cosa era absolutamente masiva y aparentemente no tuvo problemas para instalarse en una aldea entera de personas. Incluso sin eso, tendríamos que abrir más espacio del que pueden proporcionar las puertas. La explosión debería enviarlo de vuelta al reino de invocación. Suponiendo que sea una invocación. Aku agregado útilmente. Mei frunció el ceño. Sí, suponiendo que sea una invocación. Si no fuera así, probablemente estarían en muchos problemas. ¿Hay una señal o algo así? Una gran explosión golpeó brevemente el sol naciente en un resplandor, retumbando en el aire como miles de truenos. Oh sí. Kisame asintió con la cabeza. Eso funciona. La luz del sol de la mañana bailó en escamas blancas, cuando la serpiente antigua se alzó con un poderoso rugido, ojos amarillos opacos que solo podían enfocarse en la dirección de los rebeldes después de unos pocos movimientos de su lengua. Mei-sama. Sí, Aku. No se disipó. Gracias, Aku. En cualquier momento, Mei-sama. En cualquier momento. Zabuza no estaba seguro de haber estado tan orgulloso. Los rojos ardientes y las naranjas de la explosión destellaron de sus anteojos mientras los empujaba de regreso a su lugar apropiado. Los sonidos de las alarmas sonaron después del rugido ensordecedor de ambos explosivos y el gran anciano Koshi no parecía contento de ser despertado de esa manera. Kabuto miró a su izquierda, donde Guren miró hacia la puerta sur con las manos sobre su pecho. A sus pies, Kidomaru y los gemelos Kon dormían profundamente contra la pequeña pared que rodeaba el techo en el que estaban. Estaba desgarrado por la diversión que habían logrado dormir y la decepción de que estos fueran algunos de los shinobi Orochimaru más fuertes que tenían para ofrecer. Guren resolvió el problema con bastante facilidad, levantando una pierna y golpeándolas con la cabeza antes de reanudar su posición. Ella no había apartado su mirada del horizonte sur, tampoco cómo se llevaban. Incluso Kabuto podía admitir que era una mujer increíble. Su atención dejó al otro shinobi despierto cuando Koshi comenzó a moverse a la luz del sol, salpicando la luz de su padre en todo el mundo con sus brillantes escamas. Parecía mirar hacia el sur por un momento, sin duda mirando directamente a los rebeldes, a pesar de su supuesta ceguera, antes de que el resto de su cuerpo comenzara a moverse. Su cabeza y una gran longitud de su largo cuerpo se empujaron directamente detrás de la puerta norte, mientras que el resto se movió hacia la puerta oeste antes de doblarse hacia atrás y alcanzar la puerta este en un amplio arco. Parecería que el gran anciano no tenía intención de evitar que los rebeldes se arrojaran contra sus enemigos leales, pero estaba dispuesto a obstaculizar los ataques desde otras direcciones. Alguien más simple, como Kidomaru, podría pensar que lo estaba haciendo para ayudar, pero Kabuto apostaría a que Koshi quería asegurar un ataque directo para poder verlo por diversión. Dudaba mucho que la serpiente estuviera tan ciega como decía ser. Bueno, Guren, Kabuto miró a la mujer. Supongo que es hora de que ayudemos a Tsukuyomi-sama. Aunque eso podría ser más fácil si él realmente estuviera presente. Ella dio un pequeño resoplido. Deja de ser quisquilloso, no tiene que estar aquí para que nosotros nos ocupemos de él. Ella le dio una sonrisa. Si hacemos esto bien, podemos hacerlo antes de que regrese. Ambicioso allí, Guren. Volvió a colocar las gafas en su lugar, haciendo una nota mental para encontrar un par que le quedara mejor. Solo asegúrate de no morir. Oh, ¿estás preocupado? Ella bromeó. Estoy casi halagado. No, simplemente no quiero arrastrar tu trasero de regreso a Orochimaru como su próximo cuerpo. Tener que usar Sama cuando hablas con alguien con tu cara no sería bueno para mi digestión. Decida. Colocó una de sus piernas en la pequeña pared, preparándose para lanzarse al otro lado de la calle. Bueno, en ese caso será mejor que me mantengas vivo, culo y todo. Solo trata de no hacer nada demasiado estúpido y creo que puedo hacerlo. Bueno. Ella asintió antes de volverse hacia los otros tres. Otto Shinobi. Muy bien muchachos, es hora de demostrar que no son completamente inútiles. Con un salto, saltó por el cielo y aterrizó a toda velocidad en el siguiente techo. Kidomaru y los gemelos Kon compartieron una mirada. ¿Realmente tenemos que seguirla? Siempre podemos fingir que nos perdimos o que ayudamos a los lobos en otro lugar. Oye, esa no es una mala idea. No, no es.
Kabuto habló, pero probablemente hubiera sido mejor si no lo mencionaras frente a uno de tus superiores. Le dieron la vuelta a los dos lentamente, ofreciendo sus mejores sonrisas inocentes. ¿Escuchaste eso? Uno de los muchos brazos de Kidomaru se rascó la nuca nerviosamente. Solo bromeábamos un poco, sí. Un poco de humor antes de lanzarnos a una guerra por el príncipe de Orochimaru-sama. Sí, definitivamente, asintieron los dos gemelos. Oh, ya veo. Kabuto se ajustó las gafas otra vez. Eso es bueno, de lo contrario habría tenido que decírselo a Orochimaru-sama o, peor aún, al propio Tsukuyomi-sama. ¿Quién sabe lo que podrían haberte hecho? El color se fue de sus caras. Ah, sí, qué bueno que fue una broma, ja, ja. Sí, algo bueno. Sakon se rió entre dientes. Solo una broma, acordó Ukon. Entonces, ahora que has terminado de bromear, creo que sería un buen momento para que te vayas a unirte a Guren, ¿no? Kabuto preguntó antes de que una pequeña sonrisa tirara de sus labios, a menos que te apetezca que ella te busque solo para encontrarte exactamente donde estabas cuando ella te ordenó salir. Se fueron en un instante. Por mucho que no le gustara, ella tenía sus usos, presentes o no. Ahora, veamos cómo va esto. Por lo menos, iba a ser un día interesante. Solo deseaba que no tuviera que estar mojado también. Los rebeldes no perdieron ni un solo momento precioso, cobrando por la puerta recién ensanchada tan pronto como la serpiente masiva se alejó para observar la batalla que se avecinaba. Los leales fueron tan amables como para tener una fiesta de bienvenida lista para saludarlos. Lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. Los leales dispararon explosiones de agua altamente presurizadas y dragones masivos de los mismos hacia los rebeldes que se aproximaban, pero no hizo mucho, ya que se separaron para evitarlos, pero a pesar de todas las buenas evasivas, nunca lograron entrar a la ciudad solo. La parte posterior del asalto se detuvo, encontrando un equilibrio tan firme como pudieron en el suelo fangoso dibujar. Un rebelde entre ellos se erguía alto, con la mano levantada hacia el cielo con la palma abierta a formar. El chakra recogido se convirtió en jutsu cuando sus dedos se cerraron en un puño. Elimina a estos imbéciles de nuestra ciudad. Tal vez no sea apropiado, pero hizo que la idea se transmitiera lo suficientemente bien. Su puño fue lanzado hacia adelante con los dedos apuntando hacia la línea de leales a lo largo de la pared rota, y sus camaradas soltaron una descarga de su propio jutsu. Si bien los hombres de Yagura no tenían tanto espacio para esquivar los ataques, sí tenían más cobertura disponible cuando se dispersaron a ambos lados de la pared, o por los callejones a ambos lados de las casas expuestas, y en su mayoría destruidas, que se habían sentado en los confines más alejados de la ciudad. Pero si bien el ataque rebelde no trajo consigo ninguna víctima leal, hizo algo posiblemente más importante. Les dio tiempo. La mayoría de la fuerza rebelde siguió presionando cuando Jutsu desgarró el aire por encima de sus cabezas, y para cuando los leales salieron de la cobertura, ya casi estaban sobre ellos. Los leales estaban más que dispuestos a responder en especie, y una marea de Kirigakure Shinobi se derramó de la pared rota para poner fin a esta sangrienta guerra de una vez por todas. Independientemente del vencedor, Kirigakure finalmente conocería la paz. Dentro de sus propias paredes, al menos. A pesar de ser una guerra entre las facciones de Mizuno-kuni, el choque entre ellos fue quizás menos horrible de lo que podría haber sido. Entre otros, las técnicas de Suiton generalmente trituraban o cortaban, lo que era mucho más limpio que el ardiente Oton, moliendo Doton, triturando Futon o perforando Raiton. No es que fuera más agradable para el destinatario ser aplastado por un dragón gigante de agua que convirtió tus entrañas en sopa a través de la fuerza con la que te golpeó. No sería divertido para nadie. Sin embargo, era muchísimo más fácil de limpiar, y no era tan horrible de ver en medio de una batalla. Pero mientras el pensamiento pasó por su mente por un segundo, la atención de Mei se centró en otra parte. Específicamente se centró en Yagura. Por razones que ella no sabía, pero probablemente podría adivinar con bastante precisión, él había movido una silla sobre el techo de la torre Mizukage y se reclinó en ella aparentemente sin importarle nada peor que su demostración de confianza relajada. Incluso desde aquí sabía que él la estaba mirando fijamente, retándola a intentar entrar en su pueblo. Bastardo ni siquiera tuvo la decencia de encontrarse con ella en el campo de batalla. Honestamente, ella debería haber esperado tanto. Zabuza, Kisame. Su voz captó su atención con bastante facilidad. Necesito que me despejes un camino a través de las fuerzas de Yagura. Parece que Mizukage-sama está un poco tímida hoy. Sabes que solo estoy aquí para ayudar a Zabuza-chan a matar a un daimyo, ¿verdad? ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de pelear? Ella se burló. No creo que haya un miembro de los 7 espadachines, aparte de Chojiro, capaz de eso. Además, ¿Sameada no tiene hambre? Eso es ella.
La espada en cuestión retumbó de acuerdo cuando se la quitó de la espalda y la cargó perezosamente. Vamos Zabuza-chan, hay más que tiempo para matar hasta que Tsukuyomi nos honre con su presencia. Me suena bien, Sashimi. La sonrisa de Zabuza puso vendajes burlones en su rostro. ¿Hacemos esto como asesinatos directos o por puntos? Puntos, por supuesto. Kisame le devolvió la sonrisa diferencial estándar, puntos de bonificación para cualquier lobo. ¿Doble en Ambu? No, eso es demasiado alto. Doble Juin. Lo suficientemente justo. Kubikirich fue bajado a la tierra blanda, tan ansioso por romperlo como por morder la carne Aku. La joven suspiró, pero cumplió con la petición de su padre. Listo, ambos espadachines se agacharon en preparación matar. Estaban como relámpagos, riéndose mientras corrían. ¿Qué fue eso? Cuando Ao le preguntó desde su posición junto a Mei, su Byakugan le permitió examinar toda la batalla con facilidad general. Un juego que les gusta jugar a los 7 espadachines. Los puntos están determinados por el rango de los que matas. Los puntos más altos al final ganan. Hay un par de variantes, pero todos conocen las reglas básicas. Chojiro se movió nerviosamente. No sé las reglas. Aprenderás cuando te conviertas en uno de los 7. Yo soy. Aku lo miró con una ceja levantada. Mei, podría haber decidido que serías uno de ellos, pero hasta que te inicien, solo eres un niño con una espada muy importante. Oh. ¿Cómo inician nuevos miembros? Los 7 espadachines eran más una hermandad que una organización y la cultura que habían desarrollado entre ellos no era bien conocida por los extraños. Tan experimentado como era Ao, no sabía mucho sobre esos maníacos con espadas, como le gustaba llamarlos cuando hacían algo particularmente imprudente o estúpido. ¿No es obvio? Una pequeña sonrisa se extendió por los labios de Aku. Te invitan a jugar un juego. Tsukuyomi-sama, Tsukuyomi-sama. La compañía de lobos se volvió hacia su hermano, mientras salían de la niebla y retorcían árboles en busca de su padre. El hombre en cuestión levantó la vista de un rebelde golpeado y sangriento y se levantó de su agacho. Tsukuyomi-sama. El lobo se lanzó hacia él, arrodillándose y bajando la cabeza. ¿Qué pasa, niño? Los rebeldes han lanzado su ataque, Tsukuyomi-sama. La batalla final de la guerra de la línea de sangre está comenzando en este mismo momento. Los leales de Kirigakure del grupo dieron una ovación, contentos de saber que casi había terminado y ansiosos por participar. Los lobos se alimentaron de eso, enfureciéndose por el inminente derramamiento de sangre, y ninguno de ellos estaba más emocionado que los que llevaban la marca de los comedores de hombres. De alguna manera había logrado crear un culto dentro de lo que ya era esencialmente un culto. Parecía inexplicablemente talentoso en eso. Excelente, lo has hecho bien. Tsukuyomi se agachó y revolvió el cabello del hombre como recompensa antes de volverse hacia Katsuri. Seleccione un escuadrón para terminar los búnkers, nos dirigiremos de regreso a Kirigakure. ¡Ay, Tsukuyomi-sama! Se volvió hacia sus lobos y comenzó a elegir a aquellos que continuarían llevando a cabo la voluntad de sus padres en su ausencia. Como era de esperar, no hubo voluntarios para sentarse fuera de la batalla final de Kirigakure. Sin embargo, los elegidos no murmuraron ni una sola queja, sino que se mantuvieron firmes con el conocimiento de que estarían haciendo el trabajo de Tsukuyomi. ¿Están listos, Tsukuyomi-sama? Katsuri anunció después de unos pocos minutos. El joven daimyo asintió satisfecho. Bien, no hay tiempo que perder. Se giró hacia la línea de lobos elegidos para limpiar las pocas bases finales y se acercó a una al azar. Estás a cargo, declaró Tsukuyomi mientras presionaba su mapa en sus manos. No me falles. Ni siquiera en la muerte, Tsukuyomi-sama. Te sujetaré a eso. Dando un paso atrás, se dirigió al resto de su grupo. Te quedan 4 búnkers, espero que estén completamente despejados y destruidos para cuando te unas a nosotros en Kirigakure. Si te apuras, podrás participar en la batalla, pero eso no es una excusa para descuido o descuido. Trabajo. Ustedes son lobos y más que eso son mis lobos. Muéstreme que mi fe no está fuera de lugar. Nunca, Tsukuyomi-sama. Ellos corearon. Ve, pruébalo. Se habían ido antes de que él pudiera parpadear, atravesando los bosques brumosos de Mizunokuni sin tener en cuenta el sigilo. No lo necesitarían por un tiempo todavía, no hasta que se acercaran al primer búnker, y tal vez de ninguna manera si todos los rebeldes se hubieran comprometido a la pelea en Kirigakure, pero Tsukuyomi sacudió la cabeza al partir. ¿No les había dicho que no fueran descuidados? Si escuchaba que habían perdido a un rebelde o fueron emboscados porque los rebeldes los habían escuchado venir, los haría limpiar todo lo que quedara de Kirigakure después de la batalla. Tsukuyomi se volvió hacia el resto de los lobos que lo miraban ansiosos. ¿Bien? Preguntó. ¿Qué estás esperando?
Nuestra presa corre a las paredes de Kirigakure. Con una ovación masiva, ellos también despegaron en dirección al pueblo escondido. Supuso, en comparación, que el primer grupo realmente se movía discretamente. Cuando llegaron a Kirigakure, la batalla ya llevaba bastante tiempo, pero a pesar de las evidentes bajas esparcidas por el suelo fangoso, ambos bandos seguían fuertes. Lo que los rebeldes carecían de habilidad lo inventaron en números absolutos, y los leales tenían las manos llenas, tratando de mantener a raya a la horda. También había muchas más personas involucradas en esta batalla de lo que Tsukuyomi había anticipado. Por supuesto, verlo jugar era muy diferente a mirar las cifras proyectadas y las estimaciones de cuántos cuerpos capaces tenían los rebeldes disponibles. Honestamente, a Tsukuyomi no le importaba en absoluto. Sus hijos esperaban la oportunidad de estirar las piernas sin tener que contenerse. Ir de caza. Él les ordenó: pero si mueres, te sacaré del infierno y te castigaré con tanta severidad que cuando finalmente puedas regresar, te tendrán lástima. Con aullidos de emoción, avanzaron, una marea de perros rabiosos ansiosos por hundir sus dientes en la tierna carne de sus enemigos. Fue glorioso. Pero no fue suficiente. No solo quería ganar, quería aplastar absolutamente todo en el país abandonado por los dioses. Resulta que tenía muchos recursos a los que recurrir para ayudarlo a convertir eso en realidad. Karura. Su voz hizo eco a través del sello. Te necesito. Un ronroneo largo y entrecortado siguió a su llamada, exudando satisfacción sexual. No sabes cuánto amo el sonido de eso, mi amado. Era solo el hecho de que estaba a unos minutos de unirse a la batalla lo que finalmente le permitiría corregir sus errores, lo que le impedía imaginar cómo se veía ella mientras decía eso. No podía permitirse distracciones en este momento, no importa cuán tentadores pudieran ser. Pregunta, mi señor. Cualquier cosa que desees, pregunta y es tuya. Necesito tu chakra, Karura. No duraré esta pelea solo en la mía. ¿Debes pelear? Podía ver su ceño fruncido cuando ella le preguntó eso, su rostro arrugado en una mezcla de disgusto y preocupación. No quiero que te lastimes. Mis hijos me necesitan, era todo lo que necesitaba decir. Incluso en el tiempo limitado que habían pasado juntos, ella lo entendió lo suficientemente bien como para saber cuán importantes eran sus hijos para él. La familia que había construido para él era todo para él. Sabiendo que tanto ella como su hijo eran parte de esa familia, extendió un agradable cosquilleo de calor a través de su cuerpo e hizo que su corazón se hinchara de alegría. Entonces usa mi chakra para mantenerte a salvo. Un calor surgió a través del cuerpo de Tsukuyomi cuando sus bobinas de chakra se inundaron con la energía del Ichibi. Haré lo que pueda para disminuir el daño, pero no puedo seguir así para siempre y tu cuerpo no puede soportar la tensión de usar demasiado. Ella le advirtió. Vuelve a mí a salvo, amado. Tenemos un hijo que criar. Gracias, Karura. Cualquier cosa para ti, amado, cualquier cosa. Se quedó en silencio con esas palabras de despedida, centrando toda su atención en asegurarse de que su poder le hiciera el menor daño posible a su señor. Al llegar debajo de la armadura negra que llevaba, retiró el amuleto de O y lo dejó colgar en un orgulloso contraste con el resto de su atuendo. El pequeño sol que se rompió a través del mar ondulante de nubes grises, lo atrapó de forma antinatural y lo hizo brillar como el oro cuando los ojos se asomaban por detrás de su máscara. Le habían dado la palabra de una serpiente antes, era hora de probarla. Una gran nube de humo estalló debajo de él cuando el nombre rodó de sus labios en una orden como el trueno. Manda.